Hola, ¿qué tal? Te saluda una vez más tu amigo Jonathan Benjamín, agradeciéndote por estar de aquel lado, dispuesto a compartir esta reflexión conmigo. Quiero comenzar hablándote de que en el mundo podemos ver que hay dos grandes grupos de personas. Uno de esos grupos es la gente que constantemente está tratando de aprender algo, cualquier oficio, cualquier cosa, y eso les ayuda a desarrollarse y a crecer, a expandirse. Pero hay otro grupo de gente, y ese grupo de gente es gente escéptica, gente pesimista, gente que se queda en un grado de ignorancia tal que no les deja aprender, porque ellos no quieren, obviamente. Y es tremendo esto porque el ser humano está diseñado para aprender. Desde que nacemos estamos diseñados para aprender. Desde que somos bebés, nota algo. El bebé, o cuando somos bebés, nacemos y dependemos de alguien para que nos alce y podernos desplazar. Dependemos de que un adulto nos alimente para poder estar nutridos y que nuestros cuerpos puedan desarrollarse. También dependemos inclusive de que aprendan a interpretar nuestros gestos para podernos comunicar. Somos dependientes. Y esto es simple porque nuestras capacidades son limitadas cuando somos bebés, cuando somos niños. Pero estas capacidades no siempre van a estar así. De hecho, no están diseñadas para quedarse así. Al cabo de un tiempo, ese mismo bebé que lo alzaban, o cuando nos alzaban de bebés, eso era antes, pero luego pasa un tiempo y nosotros vamos viendo cómo caminan los demás, y nosotros vamos caminando también, o vamos gateando al principio, después vamos dando nuestros propios pasos. Teníamos que hacer gestos, llorar para que nos pudieran más o menos interpretar y así comunicarnos, pero luego, de tanto escuchar a las personas a través del oído, nosotros vamos también aprendiendo a hablar. Vamos diciendo mamá, papá. Aún nuestro pensamiento se va creando conceptos de esas cosas que tanto vemos como escuchamos. Y así vamos evolucionando. El ser humano está diseñado para aprender en todas las etapas de su vida. Lamentablemente, hay un momento en el que el ser humano o algunos seres humanos se detienen y deciden no aprender más. Algunos por soberbia, otros por flojera tal vez. Pero hay un grupo que afortunadamente siempre está aprendiendo. Y pasa algo con el aprendizaje que puede ser de dos formas. El aprendizaje puede ser bueno o puede ser malo. No necesariamente se aprenden cosas buenas. De hecho, me atrevería a decir que las malas se aprenden muchísimo más rápido por la tendencia del ser humano a pecar, a que le guste lo dañino, lo que le hace daño, que es la mejor definición que he encontrado de pecado. Es la voluntad autodestructiva del hombre. Entonces, por ejemplo, si tengo una enseñanza mala, mis pensamientos van a ser malos, mis decisiones van a ser malas y por supuesto las consecuencias van a ser malas. Si mi ejemplo es bueno, si mi enseñanza es buena, lo que yo escucho, mis pensamientos van a ser buenos, mis decisiones van a ser buenas y en consecuencia mis resultados van a ser buenos. Hay gente que quiere tener buenos resultados haciendo cosas malas. Hay gente que quiere tener éxito de cosas maravillosas, pero tomando malas decisiones. Y las decisiones siempre van a depender del aprendizaje que hemos tenido. Eso es un punto muy importante. Y tiene que ver muchísimo con lo que yo te quiero hablar hoy. Y hoy yo te quiero hablar de lo que es la única verdad absoluta. Sí,
la única verdad absoluta. Seguramente has escuchado de gente que dice, no hay verdad absoluta, la verdad es relativa, nadie tiene el monopolio de la verdad. Y sí, yo estoy de acuerdo. Humanamente no hay quien tenga el monopolio de la verdad, humanamente no hay quien tenga una verdad absoluta. Pero yo te quiero hablar de Dios, porque Dios sí tiene verdades absolutas. De hecho, todo lo que Dios habla son verdades y son absolutas. No tienen vuelta de hoja, no tienen vuelta atrás. Todo lo que Él dice se cumple. Ahora, Dios, una de las verdades que tiene en su palabra, por su sabiduría y su conocimiento, Él dice lo siguiente, en Proverbios 23:7 dice, te lo leo, porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. La renovación de nuestro entendimiento renueva nuestra conducta. Porque llega un momento en que ya dejamos de ser niños y ya nuestro aprendizaje se da en el pensamiento. De lo que leemos nos hacemos un concepto. De lo que vemos nos hacemos un concepto. Analizamos, nos hacemos nuestro propio concepto y actuamos en consecuencia. Así funciona el adulto, el ser humano adulto. Pues bien, en este sistema en el que vivimos, en este sistema humano, hay un sistema del mal gobernado por el enemigo de Dios, el que siempre ha querido hacer las cosas contrarias a Dios. Y él está constantemente interesado en engañarte a ti y a mí. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que él vino para matar, hurtar y destruir. Él, desde que fue arrojado del cielo, su única misión es que a ti y a mí no nos vaya bien para nada. Él está muy interesado en que tú y yo vivamos en la total ignorancia y en el total escepticismo. Así es. Y por supuesto, no contribuye para nada él en que tú y yo conozcamos las verdades de Dios. Fíjate, cuando aprendemos algo bueno en el colegio, vamos a tener buenas calificaciones, vamos a ser de los mejores alumnos, pero cuando aprendemos cosas malas, lamentablemente no nos graduamos, no podemos tener la educación que nuestros padres desearon. Pero si esto pasa en el trabajo, siguiendo un buen ejemplo, teniendo un buen aprendizaje, en nuestros trabajos nosotros vamos a ser respetados, bien pagados, no van a querer prescindir de nosotros. Pero si seguimos un mal ejemplo y si decidimos seguir un mal ejemplo y tenemos un mal aprendizaje, ¿cuál va a ser la consecuencia de esa mala actitud que vamos a tener? Pues seguramente nos van a despedir y fin de la historia, ahí no hay mucho que hablar. Y así en todos los ámbitos de nuestra vida. Nuestros aprendizajes pueden ser buenos o pueden ser malos. Nosotros decidimos eso, con nuestra capacidad de razonar. Ahora fíjate lo que dice en la palabra de Dios en Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo te lo voy a leer una vez más. Estoy leyendo Romanos 12, capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate qué tremendo esto que nos dice que no nos conformemos a este siglo. Y yo te voy a explicar por qué Dios dice, el soberano de la única verdad absoluta dice esta verdad. Porque este siglo, como ya te mencioné, está gobernado por el enemigo de Dios. Él quiso hacerse enemigo de Dios y ahora lleva perdida, pero él decidió hacer eso. Y este enemigo necesita que nosotros nos amoldemos y nos conformemos con las cosas que pasan.
Es bien sabido lo que está sucediendo ahora, no tengo ni que nombrarlo, pero hay mucha gente desesperanzada. Hay bastante gente que está buscando a Dios, que ha comenzado a buscar a Dios fuertemente, y qué bueno por esa gente. Pero hay otra gente escéptica que desconoce a Dios. Con relación a Dios, viven en una total ignorancia del mundo espiritual que realmente existe. ¿Y qué hacen estas personas escépticas e ignorantes? Están constantemente llevándole la contraria a aquellos que claman a Dios, tratando de avergonzarlos, de minimizarlos. Y esta gente está totalmente en desconocimiento de que esto que se está dando son verdades absolutas, que ya Dios las habló en su palabra. Todo lo que está pasando, Dios lo dice en su palabra. La palabra habla de que vendrían pestes, como esta que está ahora. Y déjame decirte algo, no quiero ser profeta del desastre, pero es que la palabra lo anuncia. Esto fue un ensayo solamente. Yo quiero hablarte de algo que está pasando ahora, por eso te hice toda esta introducción. Quiero hablarte de algo que está pasando ahora, que está muy vinculado a esto que dice Romanos 12:2. Acaba de ser probada un arma biológica a través de este virus. Si tú te metes un poco a internet, te vas a dar cuenta en qué ciudad se originó esto. Y te vas a dar cuenta que en el país de esa ciudad donde se originó este virus, o lo originaron, búscalo e investiga, el resto del país en su mayoría no se contaminó ni se paralizó, por lo tanto, siguió produciendo. Separaron los otros países a los cuales fue regado el virus. Y digo regado por no decir inoculado. No sé si tú lo creas o no, pero esto es una verdad y esto fue una estrategia. Esto fue, no sé si es la primera porque quizá ha habido muchas antes, pero esto fue lo que estamos viendo ahora, es una guerra biológica, unilateral por el momento. No ha habido defensa, no ha habido contraataque, pero esto fue una guerra. Todas las personas de la mayoría de los países se replegaron en sus casas, nos replegamos en nuestras casas, y un país, 3 países, para ser más específico, no los quiero mencionar, quiero que tú investigues, que tú llenes tu conocimiento, que tú te renueves en tu entendimiento. Está la información, la puedes investigar. Estos 3 países se quedaron produciendo. Y no solo eso, sino que lograron comprar las acciones. Uno de esos países compró las acciones muy baratas de todas esas empresas que por causa del repliegue y de la paralización bajaron su valor en la bolsa. Este país se hizo de esas acciones. Y esto fue como represalia a una decisión que otros países habían tomado en su contra, económicamente hablando. ¿Qué es lo que te quiero decir con todo esto? Este siglo está contaminado de poder y está valiéndose de muchas cosas que nosotros muchas veces ignoramos para tener guerras, para afectar a otros países y para ellos hacerse más poderosos. Esto está anunciado en la palabra. ¿Por qué yo te lo digo? Porque aunque estas cosas son físicas, son cosas, el dinero es algo material, el poder y la economía son cosas materiales, esto tiene su impacto en lo espiritual, porque Dios dice en su palabra que estas cosas iban a acontecer antes de su venida y que estuviésemos atentos. Y aquí es donde yo quiero llegar. Mucha gente está no solo ignorante de las maquinaciones del adversario de Dios, del enemigo de Dios, sino que también están ignorando por qué están pasando, por qué están sucediendo.
y que están ignorando también que son señales que desde hace rato Dios está diciendo en su palabra. Todo esto son ensayos y dice la palabra de Dios que va a empeorar. Y Dios nos los advierte con un solo propósito: que tú y yo estemos apercibidos y que tengamos paz. Porque si le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, Él está velando por nuestras vidas. Lo que viene va a ser peor, sí va a ser peor. Hay gente que piensa que esto es ser profeta del desastre, pero es que si tú agarras tu Biblia, te vas a dar cuenta que es lo mismo que Dios dice. Pero Él también dice: confiad, yo he vencido al mundo. Así que Él dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No sigamos creyendo lo que el mundo quiere que nosotros creamos. No sigamos viviendo conforme a este siglo. Vivamos en este siglo. Comamos y hagamos todas las cosas necesarias que tenemos que realizar sí o sí para poder mantenernos en este mundo. Pero no nos conformemos al pensamiento que tiene este mundo, ni nos quedemos en la ignorancia. Porque ¿sabes qué? Cuando una persona ignora, teme. La gente le tiene miedo a la muerte porque no sabe qué viene después de ella. Yo no le tengo miedo a la muerte porque ya Dios nos ha enseñado a sus hijos qué viene después de la muerte. Y la muerte no es más que, para los que son hijos de Dios, un proceso de dormir y esperar que vivamos eternamente con Él. Así que cuando ya tú conoces y lo incorporas, esa verdad absoluta, ya tú no tienes temor. La gente tiene temor del coronavirus porque desconoce lo que le puede pasar. Si a una persona le dijeran, te pongo este ejemplo, si a una persona le dijeran que se va a infectar de coronavirus, o si una persona supiera que se va a infectar de coronavirus, pero que no va a morir, si tuviera esa certeza, ¿tú crees que tendría temor? No, para absolutamente nada. El temor solamente se manifiesta ante lo desconocido o ante lo que se duda. Cuando no se tiene seguridad o cuando no se tiene conocimiento de algo, viene el temor. Y el enemigo de este mundo está súper interesado en que tú y yo vivamos en esa ignorancia y en ese temor. El escepticismo se manifiesta en las personas que por no conocer algo y por ser orgullosos y no dar su brazo a torcer, van en contra de las verdades. Eso es lo que es escepticismo. Por eso vas a ver gente en las redes sociales tirándole a la gente que está clamando a Dios, a la gente que como tú y como yo está clamando a Dios. O tal vez tú no has clamado a Dios aún, pero yo quiero decirte esto: hay uno interesado en que tú y yo vivamos conforme a este siglo, y está interesado en que no seamos renovados en nuestro entendimiento, porque sabe que es la forma en que nos podemos salvar, buscando la verdad absoluta de Dios. La ignorancia y el escepticismo son las armas más efectivas contra la verdad. Por eso es que Él está interesado en que vivamos así. La palabra de Dios habla de la destrucción del hombre, de la destrucción que el hombre mismo causará al planeta. Y lo único que Dios quiere es que escapemos de eso. Sé que las verdades de Dios cuesta digerirlas, aún las mismas verdades humanas nos cuesta aceptarlas, porque muchas veces son duras, pero la verdad siempre trae sanidad, la verdad siempre trae edificación. Hoy hablaba con una persona que decía: yo tengo algo en mi vida que nunca lo había dicho, hice daño a alguien y yo necesito sacar eso de mi corazón y resarcir de alguna forma a esa persona, aunque la consecuencia sea que no me quiera más.
pero yo voy a hacerlo porque Dios me enseña a que en la verdad hay libertad. Y esa persona tomó la decisión y lo hizo. Fue valiente y lo hizo. Fue humilde y lo hizo. Muchos de nosotros estamos necesitando hacer eso en este tiempo, porque el sistema te quiere mantener esclavo. La verdad de Dios, incorporar a nuestra vida la verdad de Dios, va a hacer que nosotros podamos echar fuera todo temor, porque es la verdad, y ese convencimiento va a impedir que tú dudes, va a impedir que te sientas tambaleante, sino que te va a dar seguridad, te va a dar firmeza. También hablaba con otra persona que me decía hoy, hay gente que dice que yo tengo que padecer tribulaciones, porque los hijos de Dios tienen que padecer tribulaciones, y me lo consultaba, me lo hablaba, y yo le decía, no, absolutamente no. Sí, es verdad, todos tenemos problemas, pero no podemos atravesar las mismas cosas negativas que atraviesa un desobediente, porque Dios honra a los que le obedecen. Dios honra a los que aman su verdad, a los que la incorporan y la viven. Yo te invito, hermano, amigo, a que tú te apropies de las verdades de Dios. Hay muchas cosas que está diciendo el sistema, y el sistema necesita que tú las creas para mantenerte esclavizado y atemorizado. Pero Dios necesita y quiere que tú seas renovado en tu entendimiento. ¿A través de qué? A través de su verdad absoluta. Y eso va a impedir que tú vivas en su sombra. Te va a traer paz y te va a liberar del temor. Y nada de lo que suceda, de lo que venga en el futuro, va a afectar tu vida y la de los tuyos. Yo te doy gracias por haber escuchado en este tiempo. Bendigo tu vida, bendigo la vida de tu familia, y pido a Dios que en tu corazón puedas atesorar e incorporar toda la verdad absoluta de Dios que está contenida en su palabra. Dios te bendiga. Abrazo fuerte.